Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de semillas en casa. El día de hoy tenemos la lección número 11 en nuestro estudio del libro de Daniel. En esta ocasión estaremos estudiando todo el capítulo 7. El versículo principal para la lección del día de hoy son los versículos 13 y 14. Estos versículos dicen: Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. El objetivo principal para la lección del día de hoy es reconocer que Dios vence a todos los reinos rebeldes que se exaltan por encima de Él. El capítulo 7 del libro de Daniel es único en todo el libro y marca un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque es el inicio de la sección profética del libro. Al comienzo de nuestro estudio, en la lección 1, hablábamos que desde el capítulo 1 hasta el versículo 9, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, los capítulos se organizan de manera especular, como espejos. 1 con 9, 2 con 7 y 8, y así. Pero otra forma también de seccionar el libro es primeros 6 capítulos y segundos 6 capítulos. Los primeros 6 capítulos hacen referencia a la historia, o más bien son capítulos históricos. Desde el capítulo 7 al capítulo 12 son capítulos proféticos, y este capítulo que vamos a estudiar hoy es el primero de ellos. Inicia entonces, como te digo, la sección profética, también conocida como sección apocalíptica de este libro. Y en esta se revela el curso de la historia mundial y también la soberanía de Dios, culminando, por supuesto, en la entronización del Hijo del Hombre. Cronológicamente hablando, este capítulo 7 se ubica entre los capítulos 4 y 5 del libro de Daniel. Ocurrió aproximadamente en el año 553 a.C., y esto es antes de la caída de Babilonia. El profeta Daniel, en este momento, en el capítulo 7, tiene aproximadamente 67 años de edad. Dios le da esta visión a Daniel con un propósito. El propósito es animar a los creyentes, ya que, aunque pareciera que los reinos terrenales son invencibles, Dios tiene siempre el control soberano. Alabemos entonces y adoremos al Señor, porque su poder no tiene ningún límite y su plan siempre se cumple. Para comenzar con nuestro desarrollo, toma el tiempo para leer todo el capítulo 7. Léelo una vez, dos veces, las veces que sean necesarias. Ve haciendo tus anotaciones, ve considerando la visión y luego la interpretación, ve conectando un verso con otro, y cuando hayas hecho esto, entonces vamos a comenzar con nuestros puntos de desarrollo. En primer lugar, quisiera hacer un poco de referencia a esto de la literatura apocalíptica. Estos 6 capítulos, desde el capítulo 7 hasta el 12 de Daniel, están escritos con este tipo de literatura. Son literatura apocalíptica. Y cuando hablamos de literatura apocalíptica o cuando escuchamos apocalipsis, generalmente pensamos en el fin del mundo. Cómo termina la historia, cómo acaba todo. Pero la literatura apocalíptica para los judíos trata sobre el fin de la maldad y sobre el establecimiento del reino de Dios, es decir, acerca de la consumación de la historia, no del fin del mundo. El propósito no es generar temor, el propósito no es dar elementos para hacer cálculos con fechas, el propósito no es ese, el propósito es dar esperanza y consuelo al pueblo de Dios, ya que el Señor es soberano y tiene un plan. Es la perspectiva celestial de la historia para interpretar el presente a la luz del futuro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si conocemos el futuro, entonces podemos interpretar nuestro presente a la luz de este futuro. ¿Cuál es el futuro?
la entronización del Hijo del Hombre y la victoria final de Dios por sobre la maldad, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Por lo tanto, si consideramos este futuro, la literatura apocalíptica interpreta el presente bajo esta perspectiva. Todo lo que sucede en nuestro presente es parte del plan de Dios que llega hasta ese punto en el futuro. Por lo tanto, es la revelación también de cómo Dios ve la historia. Esto es algo interesante porque específicamente en el capítulo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver una serie de animales que Daniel vio en esta visión dada por Dios, que tienen su paralelo también en el capítulo 2, en la estatua que el rey Nabucodonosor vio en su sueño. Pero a diferencia del capítulo 2, y vamos a profundizar en eso un poco más adelante, en el capítulo 7 se narra algo similar, pero desde una perspectiva divina. En el capítulo 2 vemos esta gran estatua, imponente, poderosa, que causa temor. En el capítulo 7 ahora vemos la perspectiva de Dios de estos imperios que van a ocurrir a lo largo de la historia, pero desde la perspectiva de Dios son animales. Son animales que se comportan como tal. Por lo tanto, esta literatura apocalíptica es la perspectiva de Dios acerca de los eventos que ocurren también en la historia. Esta literatura también está caracterizada porque hay alguien que recibe una visión, pero también hay un tercero que la interpreta. Así lo veremos el día de hoy en el capítulo 7, así lo leemos también en el libro de Apocalipsis, lo leemos también en otros libros proféticos también en el Antiguo Testamento. De esta manera, el género apocalíptico tiene por función fomentar la piedad, que es una vida de devoción a Dios, y la fidelidad en medio del sufrimiento y de tiempos de crisis. Cuando tenemos frente a nosotros literatura apocalíptica, debemos leerla desde esta perspectiva. No podemos leer literatura apocalíptica de la misma forma en que leemos literatura narrativa, por ejemplo, o literatura poética. Hay otra forma de estudiar estos pasajes. En el caso del día de hoy, tenemos que estudiarlo considerando esto. El propósito es fomentar la piedad, no es generar temor. Es decir, fomentar una vida de devoción a Dios y fidelidad en medio del sufrimiento y del tiempo de crisis. En segundo lugar, este capítulo 7 es paralelo al capítulo 2. Como te decía, la estatua, el sueño de la estatua del rey Nabucodonosor. Pero hay ciertas diferencias también entre el capítulo 2 y este capítulo 7. En el capítulo 2, el sueño es de Nabucodonosor. Este hombre en su sueño ve una gran imagen, una gran estatua imponente, y es Daniel quien interpreta el sueño. En el capítulo 7 es Daniel quien recibe esta visión, y la historia se presenta por medio de bestias horribles, y es un ángel quien interpreta esta visión. El capítulo 2 considera la historia desde una perspectiva humana, mientras que el capítulo 7 considera la misma historia, pero desde una perspectiva divina, es decir, desde el punto de vista de Dios. El capítulo 2 también, en el capítulo 2 se observa la roca que destruye los reinos humanos. Y en el capítulo 7 se interpreta ahora quién es esta roca. Esta roca en el capítulo 7 se identifica como el Hijo del Hombre. De este modo, entre el capítulo 2 y el capítulo 7 tenemos una perspectiva general de los 4 reinos sucesivos y al mismo tiempo de esta roca que en este capítulo ya lo podemos entender como el Hijo del Hombre, quien destruye todos los reinos para instaurar su reino eterno, poderoso, fuerte e inamovible. En tercer lugar, vamos a estudiar la visión del profeta Daniel. En esta visión podemos observar varios elementos que pareciera que tuvieran una interpretación muy complicada, muy difícil, pero a medida que vayamos avanzando en el estudio, creo que vamos a ir dando los elementos básicos para poder entender el capítulo y llegar hasta el punto hacia donde este capítulo nos está llevando.
¿Qué es lo que vemos en esta visión? Vemos el mar en el versículo 2, un mar embravecido, un mar que se está moviendo de un lado a otro debido a los vientos que hacen que este mar se mezcle y se produzca una gran tormenta. En la Biblia, el mar puede representar a la humanidad o a las naciones, a la tierra completa. ¿Cómo podemos llegar también a esta conclusión? Bueno, en el versículo 17 del capítulo 7 se menciona que las bestias surgen desde la tierra. En el versículo 2 se menciona que surgen desde el mar. Bueno, están surgiendo desde o entre la humanidad o las naciones. Y la turbulencia que hay en el mar, esta gran tempestad y el movimiento del agua de un lado hacia otro, representa la lucha de la historia entre los hombres, entre los reinos, quienes buscan la preeminencia, quienes buscan imponerse por sobre el resto y elevarse por sobre el resto. Pero observa que en este versículo 2 se menciona que esta tormenta se desata debido al viento. Y el viento representa finalmente la acción de Dios. El mar no se mueve si no es por la acción del viento. La historia no ocurre si no es por la acción de Dios. En los versículos 3 al 8 vemos las 4 bestias que se mencionan en esta visión. En primer lugar, observamos a bestias como ciertos animales. No son animales, son bestias similares a animales. La primera bestia es similar a un león y este león se relaciona con Babilonia. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? En el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene su sueño y Daniel lo interpreta, Daniel le dice, tú eres la cabeza de oro, identificando a través de Nabucodonosor al imperio de los babilonios. El león es un animal majestuoso, es conocido como el rey de la selva. Y aquí hay algo interesante porque este animal como león tiene también alas de águila. Y el águila se considera como el animal rey en el cielo. Por lo tanto, este primer animal, similar a un león con alas de águila, representa a la grandeza, a la soberanía que Babilonia tuvo en su momento. En segundo lugar, se observa un oso. Este oso representa al imperio medo-persa. Este animal es tan fiero como el león, pero no es tan sublime como el león. Representa un nivel un poco más bajo en una escala de importancia o una escala de majestuosidad. Y este representa el imperio medo-persa. Y se observa a este animal que parece oso, que tiene un lado más levantado que el otro. Bueno, esto se ha interpretado como la soberanía que tenían los persas por sobre los medos, quienes terminan absorbiendo al imperio. Y se menciona que en su boca, en su hocico, tiene 3 costillas y que está aplastando a todo lo que se come. Esto habla también acerca de la voracidad del imperio medo-persa. La tercera bestia es similar a un leopardo. Este animal tiene 4 alas y 4 cabezas. Este animal hace referencia al imperio griego. Y es interesante la descripción que se le da a este animal en el capítulo 7, debido a que estas alas, 4 alas, y aparte de eso 4 cabezas, hablan, y aparte de eso el animal, es un leopardo, la velocidad. Hace referencia a esto, a la velocidad del imperio. Y en la historia podemos ver que de las potencias mundiales que fueron moldeando la historia desde el imperio babilonio en adelante, el imperio griego, bajo el liderazgo de Alejandro Magno, se caracterizó por la velocidad con la cual conquistó todo el terreno que conquistó, todo el gran dominio. Considerando lo vasto del imperio griego, el tiempo que le tomó a Alejandro Magno conquistar esa gran amplitud es muy corto. Entonces se considera como una conquista muy rápida. De este modo, este animal representa esta velocidad con la que el imperio griego avanzó y conquistó. Finalmente, se menciona una cuarta bestia. Y esta cuarta bestia no se relaciona con ningún tipo de animal. Se dan algunas características de esta cuarta bestia, como por ejemplo que tiene 10 cuernos. Y esto lo podemos encontrar un paralelo
con Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, en donde también se mencionan 10 cuernos. Estos 10 cuernos pueden representar la totalidad de la humanidad, como la plenitud, pero al mismo tiempo pueden representar 10 reyes. Y en medio de estos 10 cuernos hay un cuerno que se levanta, que destruye a 3 y que este cuerno pequeño empieza a levantarse hasta que se hace superior al resto. Este cuerno pequeño puede hacer referencia al anticristo, ahí en el versículo 8, y también puedes encontrar un paralelo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tradicionalmente, esta cuarta bestia se ha interpretado como el Imperio Romano, pero hay otras interpretaciones que indican que esta cuarta bestia puede también corresponder a los Seleucidas. Los Seleucidas es uno de los grupos que se originó a partir del Imperio griego. Cuando Alejandro Magno muere, su imperio se dividió en sus 4 generales. Bueno, una de estas 4 divisiones desarrolló o más bien dio línea a los Seleucidas, en donde aparece un personaje importante que es Antíoco Epífanes. Y se ha hecho referencia a este imperio, a los Seleucidas, como la cuarta bestia. Entonces tenemos distintas interpretaciones para lo que esta cuarta bestia puede representar. En los versículos 9 y 10 del capítulo 7 de Daniel podemos observar el juicio de Dios sobre las naciones. Aquí la historia tiene un cambio. Pasamos de estos animales monstruosos, voraces, que aplastan, que destruyen, que tienen formas tan extrañas. Ahora se hace un giro en la historia y aparece un trono, aparece un anciano, aparecen millares de ángeles sirviéndole a este anciano y la historia toma un giro bastante interesante. Como te digo, aquí aparece el anciano que hace referencia a Dios el Padre. Y en la descripción que se hace de este anciano con su cabello, con sus ropas, se enfatiza el poder, se enfatiza también su pureza y se enfatiza también su propia eternidad. Y puedes hacer referencia a esto también en Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15. En esta imagen de este anciano también se observa fuego, se observa mucho fuego. El fuego acentúa la presencia misma de Dios y también hace una referencia al juicio de Dios como un juicio justo. Puedes ir a Apocalipsis también, capítulo 4 y capítulo 5, en donde también se hace referencia a esta imagen. Se menciona en esta visión también que millones le servían y también que se abrieron los libros, así como se lee en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. En esta parte de la visión estamos viendo un tribunal y al juez justo que va a emitir un juicio. En los versículos 11 y 12 vemos la destrucción de la cuarta bestia y del cuerno pequeño. Esto significa el poder temporal de los reinos y la victoria final de Dios. Lo puedes leer también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, que la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia y que ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego. Esta cuarta bestia y este cuerno pequeño que se levanta por sobre el resto y que hace guerra contra Dios y guerra contra los santos y que persigue al pueblo de Dios y que él mismo se levanta como Dios, es finalmente destruido. Y en los versículos 13 y 14 del capítulo 7 de Daniel, observamos el establecimiento eterno del reino de Dios. Aquí se observa la figura de el Hijo del Hombre, de uno parecido a un hijo de hombre. Y esta referencia, Hijo de Hombre, es una referencia que apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos se introduce esta idea. El Hijo del Hombre, alguien como Hijo de Hombre, que desciende en las nubes y que es presentado y llevado ante el anciano que está en el trono. Y a este Hijo del Hombre se le da toda autoridad, se le da todo poder y se le da todo dominio.
Las nubes del cielo representan la gloria de Dios, representan su majestad y representan su presencia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, puedes observar esta escena y esta descripción también, en donde se menciona que Cristo vendrá entre las nubes. Y si hacemos el paralelo con el capítulo 2 de Daniel, podemos entender que este Hijo del Hombre es la roca que en el sueño de Nabucodonosor destruye esta estatua por completo. Esta imagen de el Hijo del Hombre fue utilizada por Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para referirse a él mismo como el cumplimiento de esta profecía. Jesús usó esta expresión en los Evangelios aproximadamente 80 veces. De hecho, es la expresión más común que Jesús utilizó para referirse a él mismo. Esta idea, este concepto de Hijo del Hombre, expresa la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Hijo del Hombre se puede traducir como literalmente hombre o humanidad. Alguien como un hombre, alguien que es hombre, haciendo referencia, como te digo, a la naturaleza humana del Mesías, a la naturaleza humana de Jesús. Pero al mismo tiempo es un título mesiánico, no un título político. Recuerda que aquí hay algo interesante porque los judíos esperaban un Mesías que fuera un libertador político, pero el título Hijo del Hombre hace referencia a un título mesiánico y no político, haciendo referencia también a su autoridad divina, a su divinidad. ¿Por qué? El Hijo del Hombre desciende desde las nubes y como te dije hace un momento, las nubes representan la gloria de Dios. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Sinaí. Hay episodios en donde el Sinaí está cubierto por la gloria de Dios a través de una gran nube. El templo de los judíos, el tabernáculo en el Antiguo Testamento, era el lugar en donde habitaba la presencia del Señor a través de la nube de su gloria. Por lo tanto, que el Hijo del Hombre descienda en las nubes hace referencia también a esta naturaleza divina del Hijo del Hombre. De esta manera se anticipaba en estos versículos que el Mesías tendría esta doble naturaleza, una naturaleza humana y una naturaleza divina que tú y yo creemos se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, vamos a tomar en consideración algunas interpretaciones que podemos obtener a partir de este pasaje acerca de la visión que vio el profeta Daniel. Aparece en escena el intérprete. Daniel se acerca a alguien que está cerca del trono del anciano a preguntar qué significan todas estas cosas que él ha visto. Y este intérprete le indica que las 4 bestias corresponden a 4 reinos. Ya sabemos, el imperio babilonio o el reino babilonio, el griego, medo-persa y romano, desde un punto de vista clásico, o el reino de los seleucidas, desde una perspectiva un poco posterior. Se menciona en los versículos 16 al 18 algo interesante, que el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y gobernarán por siempre. ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque versículos más arriba observamos que el reino será entregado al Hijo del Hombre. A él se le dio autoridad, a las bestias y esta cuarta bestia y el cuerno pequeño fueron destruidos y se le dio autoridad al Hijo del Hombre por sobre todas las naciones. Pero aquí se menciona que el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo. Esto significa que en Cristo, en el Mesías, en el Hijo del Hombre, está representado todo el pueblo santo de Dios. En Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9b y 10, se menciona que Dios ha llamado para sí a gente de toda lengua, nación, tribu, para crear un reino de reyes y de sacerdotes. Por lo tanto, en el Mesías, en el Hijo del Hombre, estamos representados todos quienes formamos parte del pueblo santo de Dios. En la interpretación que este personaje da de la visión de Daniel, indica que la cuarta bestia y el cuerno pequeño específicamente desafiará al Altísimo, oprimirá al pueblo de Dios, cambiará las leyes, los festivales sagrados y que su dominio durará un tiempo limitado. Leemos esto desde los versos 19 al 25.
Este cuerno pequeño destaca por sobre el resto de las bestias. ¿Por qué? Porque es alguien que se opone abiertamente a Dios, se opone al pueblo santo de Dios, hace guerra contra el pueblo santo de Dios. Y aparte, él mismo, este cuerno pequeño, crece hasta él mismo ubicarse en la posición de Dios. Se sienta en el trono de Dios. Y aquí hay varios elementos importantísimos porque hace referencia a que impedirá la adoración a cualquier Dios. Entonces, no es una guerra contra Dios, por supuesto, pero en realidad esto habla de una unificación de la religión en torno a este personaje. Por eso, en puntos anteriores, te mencionaba que este cuerno pequeño de la cuarta bestia puede hacer también referencia a la figura del anticristo que se menciona en el libro de Apocalipsis y en Segunda de Tesalonicenses. Respecto al cuerno pequeño que se menciona en esta visión, se han propuesto algunas interpretaciones posibles. Una de ellas es que este cuerno pequeño hace referencia a Antíoco Epífanes, también conocido como Antíoco el Cuarto. Fue un rey seleucida. Te comentaba hace un rato que cuando murió el emperador Alejandro Magno, el emperador griego, su reino fue dividido en 4 facciones. Cada uno de los generales fue quien tomó el liderazgo de una de estas facciones. Bueno, uno de ellos dio origen al linaje de los Seleucidas. Este Antíoco Epífanes es uno de los reyes y se caracterizó por ser alguien que atentó en contra de los judíos. Los persiguió, los mató, detuvo los sacrificios, detuvo la adoración. Fue alguien que cae dentro de la descripción que se menciona aquí de este cuerno pequeño. La próxima semana, cuando estudiemos el capítulo 8, vamos a profundizar en este Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 hace referencia específicamente a él. De hecho, el capítulo 8 el capítulo 8 amplía la visión que Daniel tiene aquí en el capítulo 7, nada más enfocándose en 2 imperios, en el imperio medo-persa y en el imperio griego. Por esta razón, en lo personal, yo creo que este cuerno pequeño no se refiere a Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque está hablando de animales diferentes. En el capítulo 8 menciona a un animal que hace referencia al reino griego, pero aquí, en el capítulo 7, este cuerno pequeño está ubicado en la cuarta bestia. Por lo tanto, desde mi perspectiva, no corresponde a este Antíoco Epífanes. Otra de las posibles interpretaciones es el Imperio Romano. Y otra de las posibles interpretaciones es el anticristo que se mostrará y que emergerá al final de los tiempos. No quiero, quiero poner sobre la mesa, lo que sí quiero hacer es poner sobre la mesa las posibles interpretaciones. No quisiera profundizar mucho en lo que yo creo, cuáles son mis propias perspectivas, no es mi labor aquí. De hecho, si estás en Ensenada, formas parte de nuestra congregación o estás en la ciudad y quisieras que pudiéramos platicar un poco más acerca de esto y ya compartir opiniones, podemos hacerlo sin ningún problema ahí con un café y lo pasamos bien. Bueno, entonces, también se menciona que este cuerno pequeño va a perseguir al al pueblo santo del Altísimo y que tendrá éxito durante un tiempo, durante tiempos y durante medio tiempo. Esto se puede interpretar como 3 años y medio, que es la interpretación clásica que se le ha dado a este pasaje. Pero, sea que sí corresponda a 3 años y medio o corresponda a un tiempo diferente, lo importante es que es un tiempo limitado. Es decir, al cuerno pequeño se le permitirá crecer, se le permitirá hacer guerra contra Dios y contra sus santos, pero esa guerra y la permanencia de este cuerno pequeño tiene un punto final. Y Dios ya ha determinado ese punto final. De este modo, como te decía al inicio del estudio, el lenguaje apocalíptico, la literatura apocalíptica, tiene el propósito de animar al pueblo de Dios. Tiene el propósito de promover en el pueblo de Dios una vida de piedad, una vida de devoción a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien controla la historia, es Dios el soberano y Él ha determinado un día en que la lucha del mal en contra de Dios y en contra de su pueblo santo va a terminar. Y el mal, el pecado, Satanás serán destruidos.
En quinto lugar, el Altísimo es el Rey del cielo y de la tierra. Dios siempre tiene el control, aun cuando parece que los reinos terrenales tienen éxito. El pueblo de Dios experimentará el triunfo definitivo de Dios sobre el mal. En el versículo 26 del capítulo 7 de Daniel se menciona que el tribunal dictará sentencia. El pueblo santo del Altísimo recibirá soberanía, poder y grandeza en Cristo. Se menciona en el versículo 27. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes les servirán y obedecerán. Este capítulo no tiene como propósito indicar elementos en la historia que nos hagan suponer un momento en que la historia como la conocemos terminará y que se instaurará el reino definitivo del Señor. Ese no es el propósito. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo, nadie conoce el día ni la hora, solamente mi Padre. Por lo tanto, quisiera animarte a no enfrascarnos en especulaciones. Podemos tener distintas posiciones y no tenemos ningún problema con eso. Podemos considerar, por ejemplo, que este cuerno pequeño pudiera ser Antíoco, o podría ser Roma, o que pudiera ser el anticristo. De hecho, uno de los elementos importantes también de la profecía es que son elementos que se van repitiendo en la historia de manera progresiva hasta que llegan a un cumplimiento máximo. En este caso, puede ser Antíoco, sí, puede ser Roma también, y puede ser el anticristo también. Es decir, podemos tener nuestras propias perspectivas, pero lo que no es saludable es que nos cerremos en nuestra perspectiva y que eso produzca separaciones entre nosotros. Quisiera animarte a seguir el consejo de Pablo a Timoteo. No te enfrasques en debates que no tienen ningún sentido. Es decir, no perdamos el tiempo en ese tipo de cosas. Podemos platicarlo, sí, pero en realidad las opciones ahí están y por alguna razón Dios se guardó los detalles. Por alguna razón Dios no los reveló y Dios no ha dicho cuándo ni cómo sucederán las cosas. Simplemente nos dejó los elementos, como lo leemos también en Marcos 13, por ejemplo, con nuestro Señor Jesucristo hablándonos de las señales de los últimos tiempos para estar alerta. De hecho, en Marcos 13, cuando lees el discurso de Jesús, este concepto de estén alerta se repite a lo largo de todo el versículo. Ese es el propósito de este tipo de información. Por último, Jesús se reconoce a él mismo como el Hijo del Hombre. Y esto es importantísimo. De aquí se desprende que este capítulo 7 tiene un lugar central en el libro de Daniel, un lugar central en cuanto a importancia. El Hijo del Hombre es utilizado por Jesús, como te dije hace un rato, más de 80 veces en los Evangelios. Pero hay una ocasión en la que Jesús lo utiliza en particular, que es Marcos 14, versículos 60 al 64. Jesús está frente al Sanedrín. Lo están acusando injustamente, lo están enjuiciando injustamente y Jesús va a llegar a la cruz poco tiempo después de este juicio. El sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías que esperamos? Y Jesús le responde, citando a Daniel capítulo 7, verán al Hijo del Hombre descender de las nubes. Y esto es importante porque en esa historia podemos ver que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, este hombre ha blasfemado, ¿qué otra prueba necesitan? Es culpable y merece la muerte. Pero si entendemos este pasaje de Marcos a la luz de Daniel 7, podemos observar que Jesús está atribuyendo hacia sí mismo el título de Mesías, como aquel Hijo del Hombre que desciende desde las nubes y que juzgará a todos. Por lo tanto, estos sacerdotes que están alrededor están siendo las bestias descritas también en el capítulo 7 de Daniel. De ahí a que otra interpretación de todo este pasaje es que estas bestias, aparte de poder representar a imperios, representan a la humanidad rebelde, a la humanidad que se levanta en contra de Dios. Y como te decía también en un principio, la literatura apocalíptica tiene por objetivo enseñarnos la perspectiva de Dios de la historia. Por lo tanto, si consideramos esto, debemos entender que cuando alguien se rebela en contra de Dios, desde la perspectiva espiritual, Dios lo ve a él como un animal que no tiene razón.
como un animal que simplemente está actuando por instintos. Entonces, Dios siempre sigue teniendo el control. Los sacerdotes creyeron vencer cuando enjuiciaron a Jesús y lo enviaron a la cruz. Pero en la resurrección, Jesús fue vindicado, Jesús fue bendecido y recibió autoridad por sobre todo y por sobre todos. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas de aplicación. En primer lugar, memoriza el versículo principal de la lección del día de hoy. Ya sabes que si no puedes hacerlo palabra por palabra, obtén la idea y esa idea memorízala y compártela con tu grupo en casa. En segundo lugar, Daniel capítulo 7, versículos 21 y 22 dice: mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. A partir de estos dos versículos, la pregunta es: ¿cómo te motiva la certeza de que Dios defenderá a su pueblo y hará justicia, aunque ahora pudieras llegar a sufrir oposición o persecución? Aunque este cuerno pequeño hacía guerra contra Dios, se emitió un juicio contra él y fue destruido. En tercer lugar, Daniel capítulo 7, versículo 14 dice: se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno y no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. La pregunta es la siguiente: si el dominio de Cristo es eterno e indestructible, ¿cómo debería esto cambiar la forma en que ves las crisis políticas y sociales actuales? ¿Debería causarnos temor? ¿Debería causarnos incertidumbre? ¿Debería causarnos estrés? ¿Debería causar una falta de fe en nosotros? Si nosotros consideramos que Dios tiene un plan y que en el levantar y en la caída de los imperios es Dios quien levanta, Dios quien pone reyes y Dios quien quita reyes, y Dios ha determinado cuándo esto tendrá su fin. Por lo tanto, ¿desde qué perspectiva nosotros debiéramos ver las crisis sociales y políticas en las que vivimos? En cuarto lugar, Daniel capítulo 7, versículo 27 dice: entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. La pregunta es: ¿estás viviendo con la mentalidad de un heredero del reino o con una mentalidad terrenal y temporal? Esta pregunta no tiene que ver, o más bien no va enfocada al tú puedes, campeón, todo es posible si así lo crees. No. Tiene que ver con la mentalidad que tenía Daniel. Daniel interpretaba la historia actual a la luz del futuro, como lo vemos en el lenguaje apocalíptico, en la literatura apocalíptica y profética. Entonces, si en el futuro las cosas ya están determinadas, nosotros debiéramos hoy tener una mentalidad que nos haga ver hacia allá. De ahí la pregunta: ¿estamos viviendo con esa mentalidad del futuro, puesto los ojos en Jesús como herederos del reino, o tenemos nuestro enfoque en la temporalidad, aquí en la tierra? Esto, por supuesto, debe considerarse a la luz de la renovación del entendimiento, de la cual habla Pablo en los Romanos, esa renovación del entendimiento que se da como consecuencia de la acción del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. En quinto lugar, Daniel capítulo 7 nos muestra un vistazo del futuro y del juicio de Dios, pero también nos presenta una realidad del presente. Cristo ya ha recibido su reino y en este momento Él ya está reinando soberanamente. La pregunta para tu estudio personal y para Semillas en Casa es la siguiente: ¿cómo puedes mantener un enfoque eterno en tus decisiones, relaciones y prioridades? Enfoque eterno, es decir, un enfoque en la eternidad, no en la temporalidad. Como siempre te lo sugiero, pon todas estas preguntas en oración, tómate un tiempo para meditarlas
y reflexionar en ellas para que te prepares y llegues a tu reunión de Semillas en Casa a compartir tus preguntas y respuestas. Estamos llegando al final de la lección número 11. Hemos estudiado el capítulo 7 de Daniel y hemos visto esta gran visión y la interpretación de estos elementos que observamos en esta visión. Espero que luego de estudiar este capítulo, tú y yo tengamos una renovación en nuestra fe y en nuestras fuerzas para buscar al Señor más profundamente y para estar confiados en que Dios sigue teniendo el control de absolutamente todas las cosas y que todas las situaciones que están pasando apuntan hacia su plan soberano de redención. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección.